Shabbat Shalom! Oh, what day is this? The Lord's Passover. This ain't even no front, man. I gotta take the opportunity to just pause for a minute. Cause just thinking about this whole thing almost make me want to get emotional. Just really meditating. All of us being here, faces that we haven't seen in person, getting the opportunity to celebrate the Passover, to celebrate the sacrifice, man, of our King. made it to another year, Another Aviv, another Passover. Woo! Selah Soul, Josiah Juan Ariala. I'm so elated. I'm so glad I'm here through tribulation. We made it to another year. It's a blessing just to see another year in the truth, and it's a blessing seeing other Israelites here too. Sitting back like it's a trip, seeing things unfurl. So many faces I don't see that fell back in the world. Call a lawyer Howard, definitely in the name of the King. Christ rule everything around me, that's the motto we sing. 12 stepping at the feast, screaming death to the beast. Full submission to the Abba as we turn to the east. Another Passover, these nations know we coming back over. I used to hear about the end, but now we that closer. Bitter herbs for them bitter days. When thinking back, I kinda feel away, I kinda miss Jake. See, there it was. How long are you going to refuse to humble yourself? You know that you are up against the people, and their God is the only living God. The God of all of our forefathers originally, because we all got up off of that ark. How long is it going to be before you humble yourself? Read. And let my people go, that they may serve me. They may do what? That they may serve me. One more time. That they may do what? That they may serve me. Here at Passover. What do you think this means? It's Passover for you. Finally had to realize I'm nothing but a servant. It ain't about It's Passover for us. It's about you. You was willing to lay your life on the line. Let's find out. He said, let my people go that they may serve me. Serve your I do house. this in your name. I don't care about the money, I don't care about the fame. Wear my fringes of my culture, I will never be ashamed. Carry my cross on my back, I ain't here to entertain. Whether I live or I die, I do this in your name. It's more than knowing we the chosen seed. Tell them these laws is what we need to keep. Our people hear it, but they still sleep. The hood, the matrix, niggas counting sheep. I tell you truth and I'm your enemy. You say shalom like you a friend to me. You swear that you ain't got no God, but you got tendencies. When they don't like me,
I just gotta let you know that you've been so good to me. And I know that I can't do it by myself. I need your love so desperately. It's been times I wanted to give up, but your words, they spoke to me. Fill my spirit, help me to believe, but sometimes I still get weak. I need you to fill me up, fill me up, until I overflow, the keeper of my way. I need you to fill me up, fill me up. I need your love always, so I won't go astray, the keeper of my way. I know you know my thoughts, I know you know my flaws. Your love fills up every empty part of me that was hiding for so long. The love of my life, now I've evolved. I wanna be what you want, and by your strength I'll break down every wall. I need you to fill me up, fill me up, until I overflow, the keeper of my way, the keeper of my way. I need you to fill me up, fill me up. I need you, I need your love always, so I won't go astray, the keeper of my way. Can I get a witness? If you hear me say, if you feel me say, If you feel me, say yeah, 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 yeah. Let me hear you say yeah, 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 yeah. I need you to fill me up, fill me up, until I overflow, the keeper of my way. Keeper of my way. I need you to fill me up, fill me up. Lord, I need you. I need your love always, so I won't go astray, the keeper of my way. You're the keeper of my way. Ain't no ghetto without us. John Diamond, no gon' kill it, no gon' kill it. Revelation 2:9. Tell them. Yeah, all my brothers, yeah, we rich shock. We got the truth, we come from Woodstock. That's on my tribe, I never flip-flop. Thy kingdom come, now watch it TikTok. We got this truth and now we rich up. We headed back up to the tip top. Menorah golden, watch it trip drop. We in the hood, but now we rich up, yeah. My folks stayed in the Hoovers, I was born in the trades. I was raised in the hundreds, but I ain't never joined the gang. Affiliated, I was with it, I ain't played no games. Wasn't banging, but I had to show I ain't no lame. Copperworth Entertainment, yeah, I did my thing until I woke up to this truth and found out we still slaves. Niggas killing over colors, time to rise up for our brothers, time to unify our hustles, time to lead our baby mothers out to lay like Nazareth. I was raised about the gutter, for the homies I got locked up, not a word I never uttered. So for Yasharala, yeah, you best believe I'll die. This ain't Christianity, you best believe Yeah, I'll all my ride. brothers, yeah, we rich shock. We got the truth, we come from Woodstock. That's on my tribe, I never flip-flop. Thy kingdom come, now watch it TikTok. We got this truth and now we rich up. We headed back up to the tip top. We rich.
Reclining my seats, I'm looking at the stars. Not too long ago was blowing kush about the car. Always wanted fame until I found the 12 stars. But now a nigga rich, the wisdom got me hella far. Looking back on my life, this shit is so surreal. Like I came up on the lotto, how a nigga feel. Keep the law as the motto, now tell me what's the deal. Riding smooth, diamond chain, compliment the wheels. Yeah, that's how we pull up fly. If my brother's got an issue, then I bet I ride. Even if I take a loss, you can bet I try. Cause I'ma get a couple off, and that's before I all my die, brothers, yeah, nigga. we rich shock. We got the truth, we come from rich stock. That's on my tribe, I never flip-flop. Like Kingdom Come, now watch it TikTok. We got this truth and now we rich up. We headed back up to the tip top. Menorah Golden, watch it drip drop. We in the hood, but now we rich up. Yeah. It's so cold in these streets, I take the heat outside. I keep a sword like Cephas, just believe I might. Ain't an army on this earth that could see these tribes. Dressed in warlike apparel, best believe we fly. It's time to get the doctrine right, it's time to feed these sheep. What we sowing to each other, that's what we gon' reap. Shit, you niggas claim you bout that life. Some niggas banging for the set, but I'm an Israelite. He full of pride and full of shit, then I'ma cut him on sight. Hakeem ain't never gotta tell me twice. I'm a soldier for Christ, and Mashiach the king is not to be mocked. I love my nation, but 2/3 of y'all can still get popped. Blah! Desire one or reality. Yashimai, Yashirala. We got the truth, we come from Woodstock. That's on my tribe, I never flip-flop. For Kingdom Come, now watch it TikTok. We got the truth and now we rich up. We heading back up to the TikTok. Menorah Golden, watch it drip drop. We in the hood, but now we rich up. Yeah. I know sometimes you wanna give up, 'cause you're tired and fed up, but joy comes in time. Don't get weary, you gotta endure, 'cause one day you'll suffer no more. Let him give you peace, let his wisdom give you guidance. Give all your worries to him. I'm trying to tell you, 'cause I've been there, and by his grace I'm still here. 'Cause you got to hold on. Don't you get weak, you can hold on. Don't you give up, be strong. You don't have to cry, hold on. We can make it. I know that the fire can get deep, and it can seem like every part of you is weak, but that's when he is strong. Just know it won't be long. Don't be hasty, it's a marathon. Just hold on to his hand and Let him give you peace. let his wisdom give you guidance. Give all your worries to him. Don't get weary.
place, I'm still here. 'Cause you got to hold on. Don't you get weak, you can hold on. You're gonna make it. Be strong. You don't have to cry. Hold on. We can make it. Hold on. Hold on. Be strong. Hold on. Hold on. Be strong. Yeah. 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 'Cause he said in his word. Hold on. Cast your cares upon him. Hold on. Hold on. Be strong. We can make it. Hold on. Hold on. You can make it. Hold on. Gotta believe it. Be strong. Keep the faith. Keep the faith. Just hold on. Hold on. Yeah, yeah, yeah. Hold on. Yeah. Be strong. We can make it. Sister, it's okay to take time out to readjust to your crown. Make yourself the wise type so you don't slip and fall. But I can't tell you be easy, no, no. 'Cause we got lots to do. But make yourself a priority too. 'Cause your day starts with you. Make time to take time. 'Cause when you love yourself, you can love the rest. Yeah, make time to take time. 'Cause when you love yourself, you can love the rest. Yeah, make time, make your time. Take time, take your time. 'Cause when you love yourself, you can love the rest. Yeah, make time, make your time. Take time, take your time. 'Cause when you love yourself, you can love the rest. Yeah, brother, it's okay to take time out to polish up your crown. Make yourself the wise type. You got a nation to bring down. But I can't tell you be hasty, no, no. And just do the work and stay down. But make yourself a priority too. Because warriors, we need you. Make time to take time. Yeah, 'cause when you love yourself, you can love the rest. Yeah, make time to take time. 'Cause when you love yourself, you can love the rest. You got to love yourself. Remember to take time and love yourself. Life gets hard sometimes. You have to overcome the struggle. We tried in the fire, not give up. So you better take time, take time. You may live life and love. Me know it get hard sometimes, but we not retire. You can't give when you have nothing. So love yourself. Make time Me know it get hard, to take but don't give time. up. Take time for yourself. 'Cause when you love yourself, you can love the rest. Yeah, make time to take time. 'Cause when you love yourself, you can love the rest. Yeah, make time, make your time. Take time, take your time. 'Cause when you love yourself, you can love the rest. Yeah, make time, make your time. Take time, take your time. 'Cause when you love yourself, you can love the rest. Yeah.
Pull up, the block spinning. New ride in my girlfriend's master presidential inside. Ray-Bans on my eyes. We done bruised in charge. I don't know why they still be looking surprised. Add fuel to my fire, take a higher than they ever seen. My life a movie and I'm living out the best scenes. They call me cocky, in reality I'm confident. And every night we taking shots to our accomplishments. A lot of food, put it on my plate. And baby pressing not to tell her to wait. She seen the signs of the times and the world is so boring. I'd rather pull out the old schools and new foreigns. Tell me what you want, I'll tell you what you need. Them other niggas suck, Bruce took the lead. I'm teaching on them streets that I used to run. And afterwards chilling with my Aki on. What's up? Jake's claiming that they own. And they crew is legit. I see the things that they doing when they do it, but they don't do it like this. Not at all. Niggas say that they the bomb, and they really be lit. I see the things that they doing when they do it, but they don't do it like this. Straight game, money over fame. Put it in the counts, double the amount on some Oprah shit. On occasion we be toasting, and what I'm sipping now the same color as the ocean is. Ride slow with the beat up, sister got her feet up. Head wrap with a skirt on when we meet up. It's really a play, my vibe reading South Central LA. And yeah, we got it cracking from the streets to the bay. All praises to Yahweh when I kneel and I pray, knowing it's all good. I teach truth and spread light in the hood, doing exactly what we want, they only do what they could. Common sense is genius dressed in this working clothes. It's like I work and work more, y'all just working clothes. A lot of bad attitudes and some broken souls. The city of fallen angels, guess that's how it goes. Damn. Jake's claiming that they own. And they crew is legit. I bet. I see the things that they doing when they do it, but they don't do it like this. Niggas say that they the bomb, and they really be lit. I see the things that they doing when they do it, but they don't do it like this. True Nation. And y'all know what it is. Another Woolly Mane production. At first light, right before the sunset, beheld with my own eyes. Ah, but what a blessing. It's a new moon, the first crescent. We gon' share some mirth and some gladness. Ain't nobody stressing. Look, I was too focused on the ways of men. Had to refocus, turn my ways to him. Let's get it right, we ain't afraid of men. The kingdom is the goal, and yes, we aim to win. Our fathers watched to see the month begin. There must be light to see what's groping, trying to make it in. Father, forgive us for this sin, cause we didn't know no better. Glad our fathers kept a record, this cannot be severed. Not the conjunction or the fool, it was in those letters. Not one jot, no one tittle, by the law we fed it. We'll probably get the kingdom faster if we work together. Glorified and it will never. We celebrate. Yo, Big Bo. Yes, sir. Yo. Well, we celebrate. And I want to take the opportunity right now to say all praise be to Yahweh, Bahasham, Hamashiach, Yahweh Shah. I'm going to say that one more time. All praise be to Yahweh, Bahasham, Hamashiach, Yahweh Shah. And we bless. The spirit of one of my dear brothers, Zabak, I want to say, and we're going to do it. Check it out, this is how we're going to do it. On the count of 3, I want y'all to say, Kwam Yasharala. 1, 2, 3, Kwam Yasharala! Go ahead and drop it, baby. New moon. It's a new
And y'all know what it is. Another Willie Lane production. Beheld with my own eyes. Ah, but what a blessing. It's a new moon. The first crescent. We gon' share some mirth and some gladness. Ain't nobody stressing. I tell my Akim Shalom as we pour around the drinks. We could look up in the sky and know exactly what he thinks. It's a new moon, a celebration. The Kaaba or the Chula that's before me is the only temptation. Tonight we do it right, so call up all the tribes to see my fifth shot like the book of Deuteronomy. Hey, these laws are part of me, and I get ruled with wicked Jews like Nehemiah. You gon' have to pardon me. Khan. Just look at what we built together. Our haters probably couldn't imagine the better successor. But all praises go to Yah, cause we don't worship men. You know that Jake's always late, let them brothers in. A holy feast, so you know we came dapper down. Menorah chains, yellow diamonds with a golden crown. Yeah, Howard Shah got our hand, he ain't gon' let us drown. We get it cracking once you hear them trumpets sound. At first light, right before the sunset, beheld with my own eyes. Ah, but what a blessing. It's a new moon. The first crescent. We gon' share some mirth and some gladness. Ain't nobody stressing.
Shalom, shalom, nación. Shalom. ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez a otra clase. Esta tarde vamos a hablar de el privilegio de ser semilla escogida. El privilegio de ser semilla escogida. So vamos a ir a unos cuantos preceptos, obviamente, para entender qué significa esto. Porque yo sé que mucha de nuestra gente aquí en el mundo pensamos que todos somos iguales, todos fuimos creados iguales, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Si es eso lo cierto o si la Biblia dice alguna otra cosa. So, para empezar, vamos a empezar con Deuteronomio 7 y 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. So, ¿escucharon eso? Dice, porque tú fuiste escogido como pueblo especial, como gentes, personas diferentes que las demás. No, léelo de principio otra vez, por favor. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos. Menos. Más. Igual. Más. Entonces, escucharon. Dice más que todos los demás pueblos. So, por eso el título es el privilegio de ser semilla escogida. Porque muchos de nosotros no miramos la importancia de lo que significa esto. So, esta tarde, primero Dios, podemos entender un poco más que no es algo que uno tiene que tomar como cualquier otra cosa, sino que es un gran privilegio. Porque imagínense, de todas las naciones que Dios creó, escogió a un pueblo, que es lo que lo vamos a leer en un instante. Lo estamos leyendo ahorita, pero vamos a ir más en detalle. So, aquí te está diciendo que el Altísimo nos escogió como un pueblo especial. Dice, y más que todos los pueblos que están sobre la tierra. So, no es algo que nosotros nos estamos inventando, sino que es algo que está en la Escritura. So, la razón por cual cubrimos estos temas es para que nuestro pueblo entienda. Porque nuestra gente a veces, como les digo, Juan 3:16 es lo que nos enseña, ¿no? Que Jesús vino para todo el mundo y que todo el mundo fue creado igual y no hay diferencias, que somos una humanidad. Pues eso es contrario con lo que dice la Escritura. So, otra vez, leamos ese precepto. Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Exactamente. So, vamos de ahí, espera, déjame ver si quiero lo demás también. No, es todo, está bien. So, vamos de ahí. Dame versículo 9 para poder entender en los preceptos que vamos a leer en un instante. Deuteronomio 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Para que entiendan eso. Desde el día de Abraham a ahorita, para comprobarlo, ustedes pueden leer Mateo. Te dice que de ese entonces a cuando Jesucristo vino, cuando Él nació, solo habían sido como unas, si acaso, 30 generaciones. Aquí dijo Él, ¿cuántas generaciones? Hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones, o eso no se ha cumplido. Básicamente, si calculas eso, es para siempre. So, de ahí vamos ahora a Deuteronomio 32, versículo 8. Deuteronomio 32 y versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres
estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Hey, check, I don't see it on, bro. Check it out. I'm on. So, entonces te está diciendo eso, que desde el principio cuando él dividió todo, disculpen, estábamos teniendo unas dificultades tecnológicas. So, como lo estaba diciendo, ¿no? Lee el precepto otra vez, por favor. Deuteronomio 32, versículo 8. Versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Escuchen eso, otra vez nos está diciendo que dividió. No todo fue creado igual para tener el mismo propósito, sino que te dice aquí, cuando él dividió, ¿qué pasó? Lee. Lee el principio otra vez, 32 y 8. Versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Exactamente, eso le dio a cada nación su porción. ¿Qué pasa? Estableció los límites de los pueblos. Mire cómo él estableció los límites. O sea, él limitó, hizo fronteras en sí, digamos, o líneas de ¿cómo se llama? De terrenos, ¿acuerdo a qué? Según el número de los hijos de Israel. Imagínese eso. ¿Por qué? Lee. Porque la porción de Jehová es su pueblo. ¿Escucharon eso? El privilegio de ser semilla escogida es eso. Porque dice otra vez que el precepto 9, verso 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Exactamente, lee. Jacob, la heredad que le tocó. ¿Escucharon eso? Y eso fue él. Eso es lo que él escogió, no nosotros, no algo que nosotros estamos inventándonos ahora en 2023. No, eso fue desde el principio y vamos a entender un poco más mientras la lección continúe. Pero aquí te está diciendo, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué puso los límites de cada porción que le pertenecía a cada nación, acuerdo a su pueblo? Te lo dice aquí, versículo 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Por eso entonces, cuando entendemos esto, no hay que combatir. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué somos nosotros si somos la creación de Él? Deberíamos agradecer y estar llenos de agradecimiento que tenemos ese privilegio de ser esa semilla escogida que Él escogió como su porción, como su heredad. Pero por eso tenemos estas lecciones para que primeramente Dios, pegue, haga sentido lo que estamos leyendo. Vamos de ahí, vamos a Génesis 17 y vamos a empezar a entender, ya que fue la creación, entonces viene Abraham, ¿no? O Abraham. Vamos a ver qué pasó, qué sucedió con Abraham. Génesis 17. Vamos a ir al primer libro de la Escritura. 17, versículo 1. Vamos a ir del 1 al 7. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. Imagínense, casi había cumplido 100 años nuestro antepadre. Lee. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Escucharon eso? Para toda la gente que dice que ser perfecto es imposible, no. Aquí Jehová, el Altísimo, el poder de todos los poderes, le dice a nuestro antepadre Abraham que camine y enderece sus pasos para llegar a la perfección. Continúa. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Escucharon eso? Detén eso y vamos a, ¿qué es? Deuteronomio, ¿qué viene siendo? No, a Génesis
¿Sabes qué? Está bien, continuemos. La razón por cual esto pasó es porque Abraham fue encontrado obediente a las leyes de Jehová. So, él escogió a Abraham para que fuese esa persona digna de lo que él había, el espíritu que él se cargaba, ¿no? So dice, y haré pacto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Lee. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Escucharon? Continúa. So él es el padre, va a ser el padre de muchas gentes, ¿ok? Y vamos a ver en sí, incluso aquí, que es lo que ya leímos, cómo es que Israel vino a ser ese pueblo escogido. Continúa. Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Exacto, continúa. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. ¿Escucharon eso? Iba a ser naciones de él. Continúa. Y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Exactamente, se están agarrando la idea de lo que está diciendo, ¿no? Que van a haber muchas naciones, muchos pueblos, muchas razas, si le quiere decir así. Y dice, pero yo estableceré mi pacto contigo. ¿Ok? So, leamos el versículo 7. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Exactamente, eso está todavía diciéndole todo lo que va a suceder. Pero ahora vamos a llegar más en detalle a qué se está refiriendo. Lee versículo 9. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Exactamente, eso vamos a ver de cuál descendencia específicamente se está refiriendo, porque acuérdense que Abraham tuvo varios hijos, ¿no? Ya, ahora vamos a ver a quién se refiere. Vamos al versículo 15. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Otra vez, ahora esta señora, nuestra antemadre, iba a ser madre de naciones también, ¿no? ¿En qué versículo estás? Versículo 16. Ok, bríncate al 19. Versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Acuérdense que ya estaban en sus 90 los dos, para entender cómo es todo, cómo todo es posible por Dios. Porque a veces nosotros nos olvidamos, pensamos que somos nosotros los que estamos haciendo las movidas. No es así. Aquí está hablando de semilla. Otra vez, el privilegio de ser semilla escogida. Estos niños que tenemos como nación de Israel, no hay que llevarlos, no hay que tomarlos con desprecio, no hay que tomarlos como que son algo que no, lo que no, o sea, algo menos de lo que son, que es la semilla escogida del Altísimo. Exactamente, la semilla santa. So aquí estos antepadres de nosotros ya están casi a cumplir 100 años. Y Jehová dice, ¿sabes qué? No importa los hijos que ya tienes, voy a hacer que tu esposa tenga otra semilla, tenga otra criatura. De aquí a un año, ella va a tener un hijo para ti. ¿Lee? 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con... espérate, ¿cómo se llamará? Isaac. Ahí está la clave y ahí está el detalle, que así va a llamar Isaac. ¿Y qué va a hacer con Isaac? Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. ¿Escucharon eso? Lee. Para sus descendientes
después de él. Exactamente, ahora vamos en los detalles. Ustedes pueden leer cuando tengan tiempo. El versículo 20 habla de Ismael, del otro hijo que Abraham ya tenía, ¿no? Pero no, con él le dice, a él le voy a dar una bendición, que son los árabes ahorita. Él va a ser una gran nación, van a tener muchas, ¿cómo se llama? Como el aceite que tienen, pues muchos minerales, muchas riquezas. Ajá, y va a ser un pueblo con mucha abundancia, una gran nación. Dice eso de Ismael. Eso dice, no te preocupes, pero leamos el 21. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Exactamente, dice, todo eso está bien, pero ¿sabes qué? Mi pacto lo voy a establecer como lo he prometido desde el principio con tu semilla, la semilla que cuenta, Isaac. So vamos ahí, vamos a Génesis 25. So Isaac, no fue Ismael, sino que Isaac, ¿no? So Génesis 25, versículo 21, vamos a ver qué pasa con los hijos de Isaac. Génesis 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Cómo se llama? Noten esas cosas, que nuestras antemadres no fue algo fácil tener hijos. ¿Por qué? Porque acuérdense, era la misericordia de Dios. Es lo que tenemos que poner nuestro enfoque y toda nuestra fe en el Altísimo. Pero eso es lo que hemos llegado ahora en día, que tenemos criaturas y las tomamos como que fuera algo, un estorbo, en vez de entender que es un gran privilegio tener una semilla de la descendencia de nuestros antepadres, del pueblo escogido de Jehová. So aquí esta señora, nuestra antemadre, tenía problemas de poder darle un hijo a nuestro antepadre Isaac. So, ¿qué pasó? Dice él que oró y le rogó al Altísimo, ¿no? Lee. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y Era lo estéril, so no podía tener bebés. Ajá. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, ¿escucharon eso? Otra clave. So dice, estos gemelos, estos cuatitos, luchaban en su vientre. Acuérdense, ella era estéril, no podía tener bebés. Jehová la bendice con bebés y ahora estos bebés están peleando en su vientre. Y dice nuestra antemadre, ¿qué? Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y So, básicamente dice, si van a estar peleando, Altísimo Padre, Jehová, mejor para qué entonces. Lee. Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. ¿Cuántas? 2 naciones. Otra vez, en los detalles que por alguna razón nunca miramos para poder entender, nunca nos damos el tiempo para poder entrar en los preceptos y quebrar la escritura como debe de ser. Otra vez, Jehová le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. ¿Qué más le dice? Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Esto es lo que está escuchando Rebeca. Por eso en el futuro van a encontrar que Rebeca de por sí, lo que estamos leyendo ahorita, es lo que uno puede leer y vamos a leer al final de la clase en Hebreos. Disculpen, en Hebreos. Y así podemos entender qué es lo que estaba sucediendo. Porque mucha gente también dice, en lo que vamos a leer ahorita, en Génesis 25, que fue un robo. No fue un robo. Aquí el Altísimo le está explicando claramente a Rebeca que habían 2 naciones en su vientre y 2 pueblos que iban a ser divididos desde sus entrañas. Lee. Versículo 24. Escuchen. Oh, perdón, 23. Y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor... ¿Escucharon eso? Eso dice, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. ¿Y qué más? Y el mayor servirá al menor. Escuchen esos detalles. So vamos a ver quién sale primero, siendo el mayor, y quién es el que sale de segundo, siendo el menor. Lee. Versículo 24.
Cuando se cumplieron sus días para dar luz, he aquí había gemelos en su vientre. Ajá. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y lo ven ustedes ahora en día todavía. El hombre, como le llaman, gringo o gabacho o europeo, de esta nación es la que está hablando aquí. So dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. ¿Lee? Y llamaron su nombre Esaú. Ajá. So ese es el mayor. Pero la profecía le está diciendo aquí, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor, Esaú, servirá obviamente al menor, que es Jacob, porque si ya salió Esaú, ya nació, ahora viene Jacob. ¿Lee? Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Ajá. Y fue llamado su nombre Jacob. Exacto, so ahí estamos, Esaú y Jacob. De ahí continuemos a Salmo 106. Y es una breve historia que estamos cubriendo para poder entender. Acuérdense, el punto de la clase es el privilegio de ser semilla escogida. Eso es de entender cómo desde el principio, van ustedes viendo, Abraham tuvo hijos, tenía a Ismael, no escogió a Ismael sino que a Isaac. Ahorita estamos con los hijos de Isaac. Isaac tiene a Esaú y a Jacob. Ustedes pueden leer, continuar de leer aquí en Génesis, que ve que la bendición fue dada a Jacob. Es lo que le estaba diciendo a ustedes, que mucha gente dice, fue un robo entre Rebeca y Jacob, que le robaron la primogenidad a Esaú. No, no es así. Aquí te lo está explicando y en un instante vamos a comprobarlo en el Nuevo Testamento. Pero vamos ya a resumir todo con Salmo 105, versículos 5 al 11. El libro de Salmos, capítulo 105, versículo 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. So ahora está el resumen, acordándonos de todo lo que ya había hecho Jehová, que hemos leído ahorita. Lee. De sus prodigios y de los juicios de su boca. O vosotros, descendencia de Abraham. Escuchen eso, disculpa. So dice, vosotros, descendencia de Abraham, ¿su qué? Su siervo. Ajá. Hijos de Jacob, sus escogidos. ¿Escucharon eso? No menciona a Esaú para nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que fue Abraham tuvo a Ismael, Isaac, fue escogido Isaac. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, fue escogido Jacob. Aquí te lo confirma. Te dice otra vez, vosotros descendencia de Abraham. Esaú también es descendencia de Abraham. Ismael también es descendencia de Abraham. Sí son hebreos, pero no son israelitas. Tienen que entender ustedes eso. El hombre güero sí viene del antepadre mismo que nosotros venimos, pero no es escogido. Ismael el árabe también. Moab, los chinos, los asiáticos también, pero no fueron el pueblo escogido, la semilla escogida del Altísimo, sino que aquí, como te lo está diciendo, dice, hijos de Jacob, sus escogidos. Lee versículo 7. Versículo 7. Él es Jehová nuestro Dios. Nosotros fuimos sus escogidos y Él nuestro Dios. Lee. En toda la tierra están sus juicios. Ajá. Se acordó para siempre de su pacto. Escuchen eso, ¿no? Porque dijo para 1000 generaciones, y después para siempre, perpetuo. Aquí te lo dice otra vez. Se acordó para siempre de su pacto. Lee. De la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿A poco no leímos eso anteriormente? Sí. Aquí te lo está confirmando otra vez. Este es Salmos. En los días de David. ¿Ok? Lee. La cual concertó con Abraham. Y de su juramento a Isaac. Ajá. La estableció a Jacob por decreto. Ajá. A Israel por pacto sempiterno. Para eternidad, para siempre. ¿Están escuchando eso? Lo comprobamos aquí con Salmos. Termina el versículo 11. Versículo 11. No, era todo. Ustedes pueden leer eso en su tiempo, pero esto es lo que estábamos enfocando aquí. Dice, la cual concretó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob
por decreto a Israel por pacto sempiterno, para eternidad. So, ahí estamos otra vez entendiendo el privilegio de ser esta semilla escogida, elegida del Altísimo, ¿no? Vamos de ahí, vamos a Eclesiásticos 44:19, el libro de Sirach, 44, versículo 19 al 23. Este es el libro de Siracida o Eclesiástico, capítulo 44, versículo 19. Abraham es el padre ilustre de una multitud de naciones. Ya leímos eso, ¿no? Por eso les digo, es muy necesario, no yo, sino que Apocalipsis 1:3 dice, bendito sea el que lea, o sea, el que lee el libro y de por sí lo estudia conscientemente. Ahora vamos entendiendo todos estos preceptos que la gente dice, pero la Biblia se contradice. No, se contradice el conocimiento que tenemos porque no tenemos el conocimiento adecuado de la Escritura. So, aquí te dice otra vez, léelo de principio. Versículo 19. Abraham es el padre ilustre de una multitud de naciones. Lo leímos, disculpen, lo leímos en Génesis 17 anteriormente, lee. Nadie ha igualado nunca su gloria. Observó la ley del Altísimo. So, detén eso y dame Génesis 26:5 para poder comprobar que por esta razón fue escogido Abraham, que es lo que les estaba tratando de mostrar anteriormente, pero ahorita tiene más sentido. Génesis 26 y versículo 5. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Exactamente, por eso él escogió a Abraham de todas las personas que estaban en el mundo, porque él fue obediente desde el principio, comprobándote que la ley del Altísimo ha estado desde el principio, desde los días de Adán, razón por cual terminamos en ese diluvio, porque nuestra gente no escuchaba lo que Jehová requería de nosotros. Leemos otra vez, continuemos. Versículo 20 en Siracida 44. Observó la ley del Altísimo, que lo hizo entrar a su alianza. Esa alianza fue inscrita en su carne. Permaneció fiel en el día de la prueba. Exactamente, acuérdense que él fue comprobado, como los demás también, por Isaac. Al Altísimo le dijo, sacrifica a Isaac. Él no se detuvo. Él así lo comprobó y le dijo, no. Los ángeles le hablaron, le dijo, no, nomás era una prueba y la has pasado. Como él pasó todas las demás pruebas, la confirmó, ¿no? Lee. Versículo 21. Por eso Dios le hizo un juramento, todas las naciones serían bendecidas en su descendencia. La multiplicaría como el polvo de la tierra. Elevaría su descendencia hasta las estrellas. Su posteridad dominaría de uno al otro mar, desde el Eufrates hasta donde terminan las tierras en occidente. Imagínense eso, y es lo que pasa cuando ustedes miran a Israel. Estamos dispersados por todas las cuatro esquinas del mundo. Cualquier lugar que ustedes vayan, hay israelitas. Lee. 22. A Isaac le renovó esa promesa, debiendo a Abraham su padre. Exactamente, eso a Abraham, Jehová le confirmó y estableció otra vez esta promesa con Isaac. Lee. Luego hizo reposar sobre la cabeza de Jacob la bendición para todos los hombres. Lo mismo que la alianza lo bendijo personalmente y le dijo al país le dio el país como herencia. Lo dividió en partes y las distribuyó entre las 12 tribus. ¿Entre quién? Entre las 12 tribus. ¿Entienden eso ahora? Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus que somos nosotros, que venimos siendo esa semilla elegida del Altísimo. Por eso tenemos que empezar a actuar como lo que somos y ver el significado que es tener hijos, hijas, hermanos, tíos, abuelos que vienen de esta descendencia escogida, que no somos los mojados, los ilegales, los buenos para nada que dice el mundo,
que siempre todo lo que se refieren de nosotros es negativo. No, somos ese pueblo elegido del Altísimo. So, imagínense el privilegio que hay detrás de eso. Pero otra vez nuestro pueblo no lo mira así. Nuestro pueblo prefiere ser como los demás, pero eso no está ni aquí ni allá, sino que el enfoque es entender lo que somos, porque ahora vamos a ver qué Él dice de las demás naciones, cuáles nosotros siempre queremos estar pareciéndonos o siendo como ellos. Vamos al libro de Esdras, segundo de Esdras, 6, versículo 54. Y si ustedes entienden de la historia, de cómo está la escritura, estamos leyendo de principio, en medio, fin, por todas estas, diferentes edades de que el mundo ha existido, nuestra historia ha existido, y en cualquier, digamos, si vamos en los tiempos de Egipto, dijo lo mismo, en los tiempos de Asiria, dijo lo mismo, de Babilonia, dijo lo mismo, en los días de los grecos, lo mismo, los romanos, los persos, los medos, ahora en día, nunca nada cambia. So, mire lo que dice el libro de Esdras, segundo de Esdras 6, versículo 54. 54. Y sobre todo esto a Adán, al cual hiciste capitán sobre todas las obras que habías hecho, y de él somos venidos todos. ¿Escucharon lo que acabamos de decir anteriormente, hace como 2 minutos? Que desde los días de Adán, ¿no? Habían leyes. De los días de Adán venimos todas las generaciones, porque acuérdense, después de Adán, en el diluvio hubieron 8 personas que sobrevivieron. De esas 8 personas también vino Abraham. So, obviamente todos los que estamos aquí venimos de él, desde Adán, ¿no? Entonces dice él, porque él fue el elegido, lee. De él somos venidos todos, y también el pueblo que tú escogiste. Y también el pueblo que tú escogiste. Bien detallado todo. Se dice, todo el mundo viene de Adán, pero también el pueblo que tú escogiste, esa semilla elegida, esa semilla escogida. Lee. Yo, Señor, he dicho delante de ti todas estas cosas, porque por causa nuestra has criado el mundo. Imagínense eso. Aquí está hablando y está explicando otra vez, reconociendo que por nuestra causa el Altísimo Jehová creó el mundo. Porque este mundo fue dado a nosotros en los días de Adán para gobernarlo. Pero por el pecado lo perdimos. También en los días de Jacob, cuando salimos y llegamos a la tierra escogida, lo teníamos y la perdimos. ¿Por qué? Porque empezamos a desobedecer al Altísimo. Eso es lo que está diciendo aquí el libro de Esdras. Dice, para nuestra causa creaste este mundo. Lee. Versículo 56. Declarando que todas las otras gentes nacidas de Adán tenías en nada. Imagínense eso. Se oye muy doliente, se oye muy fuerte, pero es lo que es. El Altísimo es como Él ha pensado y ha creado todo y ha formado todo. So, lee ese versículo otra vez. Versículo 56. Declarando que todas las otras gentes nacidas de Adán tenías en nada. Imagínese eso. So, a Jehová las demás gentes no eran nada. Lee. Y que eran como la saliva. Como una escupida. Lee. Y que estimabas sus riquezas como las gotas que están colgadas del vaso. Algo que de por sí no tiene importancia. Lee. Y ahora, Señor, he aquí que estas gentes que en nada son tenidas, han comenzado a enseñorearse sobre nosotros. Imagínense eso. Eso fue desde antes, desde hace muchos, en estos tiempos, que Esdras está reconociendo que porque nosotros empezamos a desobedecer al Altísimo, ahora el Altísimo le estaba dando, como dice en el libro de Job 9:24, el mundo ha sido dado a las manos de los impíos. Eso es lo que está reconociendo aquí Esdras, dice, por causa de nosotros, ahora estos que no eran considerados nada por ti, has dejado que empiecen a gobernarnos. Lee. Y a tragarnos.
Y nosotros que somos su pueblo, ¿Escucharon eso? Pero nosotros que somos tu pueblo, Jehová, lee. a quien tú has llamado tu primogénito Escuchen eso, detalles, ¿no? Lee. y unigénito, Y unigénito. Estas palabras son bien claras. Le duela al quien le duela, lee. y imitador, somos entregados a sus manos. Pues si el mundo es criado por causa nuestra, ¿por qué no lo poseemos nosotros por heredad? Por desobediencia. ¿O hasta cuándo habemos de padecer tales cosas? Hasta que nos regresemos a esta ley, hasta que reconozcamos que nosotros tenemos un gran privilegio de ser esta gente escogida. Detén eso, dame Jeremías 14 y versículo 5, se me hace que es. Vamos a ir al libro de Jeremías, que creo que viene siendo 17 y 5. Chequea ese. Jeremías 17, versículo 5. ¿No? Disculpa, 17 y 4. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 4. Y perderás la heredad que yo te di. Esto es lo que sucedió. Por causa de nuestra desobediencia, esto sucedió. Dice, y perderás la heredad que Él nos dio. Nosotros, siendo los judíos originales y verdaderos, escogidos de Él, ahora no tenemos ese título mundialmente. ¿Por qué? Porque desobedecimos y nuestra tierra, incluso nuestra heredad, fue dada a estos que no son nada en los ojos de Jehová, que vienen siendo estos judíos falsos que ustedes miran por todo el mundo, que han tomado nuestra cultura a cierto extremo y la han tomado como ellos, como una cultura de ellos. Es lo que te dice aquí Jehová, que por nuestra causa, ¿qué iba a hacer? Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Que son ellos, lee. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Exactamente, ese para siempre es hasta que nosotros reaccionemos y regresemos a lo que es este pacto que hizo con nuestros antepadres. So vamos de ahí, vamos a Isaías 40, 17, otro precepto confirmando en el Antiguo Testamento lo que leímos ahorita en Esdras. Isaías 40, 17, acuérdense, otra vez, está todo conectado. Y vamos a terminar viendo lo mismo en el Nuevo Testamento. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿Escucharon eso? Que nada, dice, como nada son las naciones frente a los ojos de Jehová. Y después dice, son estimadas como lo que no es, o sea, no es nada para él. Por eso las naciones hacen y no viene el corregimiento, la corrección que viene a la nación de Israel. Ellos hacen maldades y superan. Israel se malporta y ¿qué pasa? Morimos, terminamos en la cárcel. Terminamos en todas las maldiciones que fueron profetizadas en Deuteronomio 28 que nos iban a alcanzar si no seguíamos las leyes. Las demás gentes, él dice, hay que se hagan y deshagan lo que quieran, porque de por sí el fin viene cuando empiece a gobernar Cristo otra vez en los días posteriores, en los días que vienen. ¿Lee? ¿Fue todo? Sí. Ok, vamos de ahí, vamos a Levíticos 20, 24. El libro de Levítico, capítulo 20, versículo 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la posees por heredad.
Exactamente, lee 26. Versículo 26. Habes pues Oh, disculpa, termina el 24. por heredad tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. ¿Escucharon eso? Que nos ha separado de los pueblos desde el principio. Bríncate al 26. 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seas míos. Exactamente. Es lo que te lo está diciendo por toda la escritura. Por toda la escritura te dice lo mismo. Vamos a leer este precepto en segunda de Esdras 5, versículo 23. Segundo de Esdras 5 y versículo 23. Versículo 23. Espérame, a ver. Sí. Señor, señoreador de todos los bosques de la tierra y de todos sus árboles, tú has escogido para ti una sola viña. Escuchen esto, solo una sola viña, o sea, cada quien tiene su preferencia, su favorita. Jehová también tiene sus favoritos. Y aquí explica unas cuantas de sus cosas favoritas. Una viña, lee. Y de toda la tierra del mundo has escogido para ti una sola trinchea. Y de todas las flores del mundo has escogido para ti un solo lirio. Y de todos los abismos de la mar has henchido para ti un solo arroyo. Y de todas las ciudades edificadas tú has santificado para ti a Sión. Y de todas las aves criadas has nombrado para ti una sola paloma. Y de Ahora entienden cómo vienen esos significados, la paloma, todo eso, la lili, el lidio, Zion, el Jordán, todas estas cosas, Jerusalén, que es su pueblo escogido, su ciudad escogida. ¿Qué más dice? Y de todos los rebaños formados has escogido para ti una sola oveja. Jesucristo, lee. Y de todos los pueblos crecidos Ahora, de todas las naciones que Él ha creado, ¿qué dice? Has adquirido para ti un solo pueblo. ¿Quién es? Y has dado ley aprobada de todos este pueblo que tanto amaste. Exactamente. ¿Quién es ese pueblo? Como lo hemos leído por todas las escrituras, es el pueblo de Israel. Pero ahí te está explicando claramente que ha escogido a un pueblo. Lo leímos desde el principio en Génesis. Lo leemos en el último, ¿cómo se llama? Libro de la escritura. Dice lo mismo. Dice que van a haber 12, ¿cómo se dice? Zaguanes o portones, uno para cada de las 12 tribus. No para cada de las ¿cómo se llama? De todas las naciones que Él creó. Ahí te está diciendo, Él tiene sus favoritos. ¿Quiénes somos nosotros para estar enojados de eso? Entendemos también, y mencionó aquí a una oveja que viene siendo a Jesucristo. Vamos a ver qué dice de esta persona, de nuestro Salvador, nuestro Rey. Deuteronomio 18, 18. Estas son las cosas que habló con Moisés, y vamos a ver qué es lo que le dijo a Moisés, que iba a suceder en el futuro. Deuteronomio 18 al 19. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Eso le está diciendo Moisés, voy a levantar a otro profeta de la misma semilla de Israel, como tú. Lee. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pongan atención, de ahí vamos a Isaías 11, versículo 1. Estas son profecías que estaban hablando del Altísimo, del Hijo del Altísimo, que viene siendo Hamashiach Yahushai, que se conoce como Jesucristo el Mesías. Vamos a Isaías 11, versículo 1. Y otra vez, por muchas escrituras te explica lo mismo, pero estamos en resumen, resumiendo lo que estamos hablando en lo más breve posible. Lee.
Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, ¿no? So, si ustedes miran a este individuo, viene siendo de la tribu de Judá. ¿Lee? Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ajá, que lo conocen como el Espíritu Santo. Lee. Espíritu de sabiduría. Esto es lo que consiste, de lo que consiste el Espíritu Santo. Es un espíritu de sabiduría. ¿Qué más? Y de inteligencia. Ajá. Espíritu de consejo y de poder. Ajá. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Exactamente, Jesucristo siempre tuvo temor, respeto a Jehová. Continúa. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. No es como muchos de nosotros que juzga, depende de lo que uno mira, lo que le da la gana, sino... Mic check. Sí, continúa. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. ¿Escucharon eso? Él iba a juzgar y juzgó con justicia, y va a juzgar con justicia, lee, a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Ajá. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Exactamente, eso. Continuemos de ahí. Entonces, vamos a Hechos 3:22. Vamos a leer del 22 al 26. Acuérdense, estas profecías son de Jesucristo y vamos a ver cómo conecta todo. Cómo es que Él vino con ese espíritu. De todo lo que hablamos, espíritu de poder, de justicia, de juzgar acuerdo a la justicia y no a sus ojos. El temor a Jehová, sabiduría, inteligencia, valor. Lee. Libro de Hechos capítulo 3 versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Eso lo leímos en Deuteronomio 18:18. Lee. Como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Lo leímos también en Isaías ahorita 11, como él iba a juzgar, iba a tener el sceptor como su lengua para juzgar, y ese poder que nadie se lo puede quitar. ¿Lee? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Lee. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todo esto, este Antiguo Testamento y todos los profetas, de este día estaban hablando. Lee. Vosotros sois los hijos de los profetas. Que vienen siendo, como leímos ya anteriormente, los hijos de Israel. No habían profetas que no eran de la nación de Israel. Pueden ustedes leer y comprobar eso en Salmo 147, versículos 19 y 20. Lee. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu semiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esa es la razón por cual vino Jesucristo, para darnos la habilidad de que Jehová nos perdonara por medio de la sangre que Él derramó. Pero acuérdense, el punto ahorita de esto que estamos cubriendo es la semilla escogida, la semilla elegida. De principio fue elegido. En el Antiguo Testamento, en los días de Moisés, esta profecía fue dada a Moisés y se está cumpliendo ahorita en el libro de Hechos que estamos leyendo, en los días de Pablo, de Pedro, de Simón, de todas estas personas, en los días de Roma. Estamos todavía hablando de lo mismo que leímos desde el principio, porque el pacto fue dado a Abraham desde el principio para eternidad. So vamos de ahí y leamos y comprobemos otra cosa, que a ver de qué vino y de qué semilla vino Jesucristo. ¿De dónde y de qué semilla vino Jesucristo? Hebreos 7, versículo 14. El libro de Hebreos capítulo 7, versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Escucharon eso? Una de las tribus de la nación de Israel.
que es lo que leímos en Isaías 11, versículo 1, que venía de la semilla de Jesse, que es el padre de David. Lee. de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Acuérdense, el sacerdocio le pertenecía a la semilla de Levi, los levitas, los hijos de Aarón, precisamente. Pero ahora viene él, de la tribu de Jehová, que como aquí dicen nuestros antepadres en los días de Roma, es evidente que Jesucristo viene de la tribu de Judá, la cual Moisés no dijo nada que le iba a pertenecer algo del sacerdocio, pero porque que ya entendiendo la escritura y la profecía, el sacerdocio te dice en Hebreos que era nomás una sombra de lo bueno que iba por venir, que es Jesucristo, de la tribu de Judá, de una de las semillas escogidas del Altísimo Jehová. So, vamos de ahí, terminaste, ¿no? Al último libro para ver si algo cambia al final. Vamos a Apocalipsis 22, versículo 16, para que puedan entender otra vez, que a ver si le pueden entender y dar el valor que es ser nosotros una de esas semillas escogidas del Altísimo, porque obviamente aquí con Jesucristo, desde el principio al final, estamos en la última página de la Biblia, literalmente, y vamos a ver qué es lo que dice. Si fue alguna semilla así, o sea, cualquier que iba a venir de cualquier persona, que iban a hacer de algún milagro por cualquier parte, o que fue profetizada y siempre vino de la semilla de la nación de Israel. Lee. Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Escucharon eso? Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Isaías 11 lo leímos. Si quieren regresar ustedes hasta más al principio, pueden leerlo en Génesis 49, empezando en el versículo 8, cuando fue la distribución a nuestro antepadre Jacob de todas las diferentes tribus que él tuvo, o sea, los diferentes hijos que él tuvo. Y le dice ahí en ese precepto, del 8 como al 11, en Génesis 49, que la tribu de Judá iba a ser el líder y el salvador de Israel, y que iba a tener ese poder en su mano para siempre. ¿Está hablando de qué? De Jesucristo. Y Jesucristo aquí lo confirma, dice, yo soy Jesús, enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Qué es qué? ¿Yo soy qué? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Imagínense eso. Él estaba orgulloso de reconocer y saber que él venía de ese linaje, de esa semilla santa, escogida, elegida por el Altísimo. Por eso, otra vez, este privilegio, no todo mundo puede decir eso. Y no es algo que uno amanece y dice, oh, pues ¿sabes qué? Me parece bien, creo que voy a ser del linaje de David, del linaje de Jacob, de Isaac, de Abraham. No, eso no lo escogemos, no lo podemos escoger. Lo que sí podemos hacer nosotros, ya que estamos formados y somos una creación, entender que si yo tengo hijo, mi hermano tiene un hijo o una hija, darles a entender que son de la semilla escogida y el valor que tienen que, o sea, los valores que tienen que tener y cómo deben de valorarse por ser parte de este linaje, que no todo mundo puede decir es parte. Por eso entonces, espero que sí les, ¿cómo se llama? Se les sea útil esta clase para poder entender el privilegio que es eso. Vamos a terminar con unos cuantos preceptos, nos faltan como 5. Vamos a Santiago, 1 y 1. Santiago 1 y 1 y todas las cartas que fueron escritas, toda nuestra gente entendía esto, entendían este entendimiento. Nunca no tuvieron este entendimiento los judíos,
sino que los dispersados, que viene siendo el reino del norte, sí olvidamos mucho de lo que teníamos anteriormente, porque te dice, la herencia iba a ser borrada de nuestra mente por falta de obedecer, por desobedecer al Altísimo. Pero mire lo que dice aquí Santiago. Santiago 1:1. A ver si le está hablando a todo el mundo, porque acuérdese, Jehová, ahorita por medio de Jesucristo, dijo en Apocalipsis 22:16 que su ángel ha mandado a que a todas las iglesias les informe esta buena noticia. Santiago, siendo parte de una de las iglesias, mire cómo se refiere él cuando empieza a escribir estas cartas. Lee. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Ajá. a las 12 tribus. ¿A las qué? A las 12 tribus. A todo mundo. A las 12 tribus. Él estaba consciente de quién era. Dice, yo, siervo de Dios, ¿no? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, lee, que están en la dispersión. Saludos. Lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí. Este canal lo puede entender y encender, disculpen, cualquier persona, pero este mensaje solo es para ustedes, las 12 tribus dispersadas por las 4 esquinas del mundo. Shalom, es lo que estamos diciendo. Lo mismo que dijo Santiago. Pero vamos ahí, vamos a Romanos. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Pablo. Pablo puso mucho trabajo. Él hasta la muerte estuvo enseñando esta buena noticia al pueblo de Israel, más que todo a los dispersados. Romanos 9, 1 al 7. Van a ver qué detalloso es él. Lee. Libro de Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Escuchen. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Al mundo entero. A mis hermanos. A mis hermanos. ¿Quiénes? Lee. Los que son mis parientes según la carne. ¿Escucharon eso? No está hablando de espíritu. Dice, los que son mis parientes según la carne, sangre y hueso, ADN, que son mis parientes según la carne, lee. Que son israelitas. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Otra vez, el privilegio de ser semilla escogida, elegida. Dice que son israelitas, dice sus parientes. Si ustedes quieren saber de qué tribu él era de la tribu de Benjamín. Él dice, los que son mis parientes por sangre, por ADN, que son israelitas. Lee versículo 4 otra vez. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Imagínense eso, ¿qué más? El culto y las promesas. Básicamente todo. Lo leímos en Esdras, cuando él dijo, por nosotros has creado el mundo entero, pero por nuestra desobediencia estos que no eran nada y nunca serán nada, ahora en día tú les has dado para que gobiernen. ¿Por qué? Porque fue la paga, es el pago que recibimos por desobedecer al Altísimo. Imagínense ahora en día, como Josué 1:8 dice, si obedeces todas sus leyes, todo te saldrá bien y prosperarás. Por eso es que estamos aquí en estas clases. Y no solo en estas clases, sino que estamos aquí construyendo. Estamos en todas las 4 esquinas del mundo haciendo lo mismo como hacían nuestros antepadres en los días principios, desde el principio hasta los días cuando la iglesia fue establecida. Cuando la iglesia, por medio de muchas iglesias, fue establecida. Por medio de Pedro y de Pablo. Los pilares que fueron en lo que se conocen en el Nuevo Testamento. Nosotros somos sus descendientes que estamos haciendo lo mismo en este día presente que estamos, mayo 8 del 23. Lo mismo, porque somos estas semillas esparcidas, dispersadas exactamente por todas las 4 esquinas del mundo. ¿Continúa con eso? Versículo 5. De quienes son los patriarcas. Imagínense eso.
¿Quiénes son los patriarcas? Las 12 tribus. Ajá, pero ¿quiénes fueron los patriarcas antes de las 12 tribus? Abraham, Isaac y Jacob. Exactamente, continúa. Y de los cuales según la carne vino Cristo. Imagínense eso, incluso Jesucristo fue y vino solo para la nación de Israel. Si no me creen, aparte de esto que estamos leyendo, lean Hechos 5, 29 al 32. Pero continúa. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Continúa. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descienden de Israel son israelitas. ¿Escucharon eso? Eso dice, porque no... Lee ese versículo otra vez. Pongan mucha atención, porque espero que ¿cómo se llama? Han estado tomando notas, porque van a ver cómo todo conecta de principio a fin. Léelo otra vez. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Escucharon eso? ¿Cómo entendemos eso? Acuérdense, lo dije anteriormente, todos venimos, ¿no?, de Israel por medio de Abraham, pero no todos la semilla de Abraham, sea Ismael, sea Esaú, sea Moab, sea Amén, son israelitas. Aparte de eso, muchos de los israelitas vienen siendo, ¿cómo se llama? Disculpen, otra vez, muchos de los descendientes de Abraham vienen siendo ¿qué? De estas otras naciones. Por eso te está diciendo, ni por ser descendientes de Abraham o Abraham son todos hijos, sino, lee. En Isaac te será llamada descendencia. Exactamente, eso es lo que estaba leyendo anteriormente. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham o Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Lo leímos al principio. Estamos ahorita, este es Pablo que te está explicando esto. Que anteriormente de lo que leímos ahorita, te dijo, sus parientes por la carne que son israelitas. Pero continuemos a ver qué más dice. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ahora te está poniendo más en detalle. Por eso si la gente no entiende estas escrituras, se empieza a confundir. Pablo estaba borracho, ¿qué? Porque como que se contradice. No, no se contradice. No lo entienden, es otra cosa. Aquí te está diciendo, no porque todos son, léelo otra vez. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Exactamente, eso está hablando de todos los descendientes de Abraham. No todos ellos son los hijos de Dios, sino que ¿qué? Sino que los que son hijos según la promesa. ¿Según la qué? Según la promesa. La promesa, lee. Son contados como descendientes. Exactamente, y la promesa ya lo leímos en varios versos que fue dada a Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus. Lee. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Es lo que leímos en el principio en la Torá, ¿no? Aquí te lo está recalcando, recordando, haciendo otra vez memoria Pablo en este libro de Romanos. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Lee. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Escuchen esto para toda la gente que dice, nuestra antemadre, sí, porque mucha gente no sabe qué es su antemadre, Rebeca y Jacob, le hicieron trampa a Esaú y le quitaron su bendición. No, escuchen lo que está diciendo aquí. En el Nuevo Testamento te lo está confirmando porque nuestro hermano Pablo entiende la Biblia y te está diciendo, porque la palabra, ¿no? Y después dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca, y después el 11, pues no habían aún nacido, ¿ni qué? Ni habían hecho aún ni bien ni mal. Que está hablando de Jacob y Esaú. Para que el propósito de Dios conforme a la elección. Escuchen eso, la elección, conforme a la elección de Jehová, lee. Permaneciese, no por las obras,
sino por el que llama. Exactamente. Eso ya había sido que iba a permanecer, que se iba a cumplir. No por nosotros que estamos aquí tratando de crear lo que pensamos que es lo correcto, no. Dice, esta promesa la había hecho Jehová y por eso pasó lo que pasó, que la bendición fue dada a Jacob y no a Esaú. Lee. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Eso lo leímos, ¿a poco no? El mayor era Esaú, el menor Jacob. Eso dice, se le dijo, el mayor Esaú servirá al menor Jacob. Lee. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No lo hemos dicho nosotros, sino que la Biblia, la Escritura. Continúa. ¿Qué? Eso es lo que decimos nosotros, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Para los que estaban pensando eso, eso no es justo. Dice, vamos a decir nosotros que hay injusticia con Dios. De ninguna manera. ¿Por qué? Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es su mundo, su creación. Él es el omnipotente. Y el que tenga problema con eso, que lo enfrente él. Que lo dudo que vas a salir victorioso. Porque dice aquí, pues a Moisés dice, tendré misericordia. No sé si ustedes han leído la Biblia cuando los días de Moisés, como por los miles, a la misma semilla de Israel, por ser desobediente, nos estaba eliminando por desobedecer. Nos tragaba el fuego, nos tragaba la tierra. Nos quemaba el fuego, tragaba la tierra, nos moríamos. Que de toda esa generación solo salieron 2, Caleb y Josué, a la tierra prometida. Imagínense, para los que quieran jugar juegos y decir, pues no es justo, ok. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, lee. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Exactamente. Ahí tenemos un poco más de entendimiento de lo que se está explicando con el privilegio de ser esta semilla escogida. Continuemos ahora con Esdras. Y pueden ustedes, ¿sabes qué? Lee a Hechos 13, 3 y 13. Hechos 3 y 13, otra escritura para comprobar lo mismo que estamos leyendo. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Imagínense eso. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Exactamente eso, acuérdense. Estamos en la situación que estamos por lo que hemos hecho, no solo contra Jehová, pero incluso con Jesucristo que vino a representar a Jehová para tratar de darnos, si obedecíamos, ese, ¿cómo se llama? Ese perdón de pecados. Pero nosotros, ¿qué? Hacemos lo contrario. Ahora vamos a segunda de Esdras 6. Segunda de Esdras 6. No, segunda de Esdras 3, 32 al 36. Ya mero terminamos. Versículo 32. Soy el privilegio de ser semilla escogida. El segundo libro de Esdras, capítulo 3, versículo 32. ¿Hay otra nación que te conozca fuera? Es una pregunta. ¿Hay otra nación que te conozca fuera de Israel? Ajá, escuchen esto. Aquí Esdras está preguntando, Jehová, ¿hay alguna otra nación que te conozca fuera de, aparte de nosotros? Lee. ¿O qué tribus han creído a tus testimonios como Jacob? El salario de estos no ha parecido, ni su trabajo ha tenido fruto. Se le está preguntando, acuérdense, en estos días estaba pasando Israel muchas cosas, mucha miseria, muchas pruebas. Esdras le está preguntando, ¿acaso hay alguien más que te reconozca? ¿Acaso hay alguien más que te respete como nosotros? Pero incluso hasta este momento todavía la paga no llega, o sea,
la recompensa no nos llega. Lee. Porque yo he pasado por entre las gentes Dice, él ha caminado el mundo, por acá y por allá. Lee. y las he visto florecer sin tener memoria de tus mandamientos. Dice, pero estas otras naciones, que es lo que estábamos hablando anteriormente, los europeos, los chinos, todos los árabes, todas estas otras demás naciones, ustedes caminan y miran que están prosperando y no obedecen ninguna ley de Jehová. Es lo mismo que está diciendo Esdras. Lee esa parte otra vez. Porque yo he pasado por entre las gentes y las he visto florecer sin tener memoria de tus mandamientos. Ajá. Pesa pues ahora en balanza nuestras iniquidades Eso dice, pon en una balanza nuestros pecados y los pecados de ellos. Lee. y las de los que habitan el mundo. Y no se hallará que se haga mención de tu nombre sino en Israel. Exactamente, esto te dice, está diciendo ahí, solo Israel te ha reconocido desde el principio, y es obvio. Él está diciendo algo a Jehová que Jehová ya sabe, pero el estado de mente que tiene Esdras es, Jehová, escúchanos. Hay varios de nosotros que todavía guardamos la ley. ¿Por qué no nos recompensas como deberíamos ser recompensados? Pero acuérdense, en esta situación fue un pacto de sangre, que si uno viola la ley, todos pagamos. Y es lo que estamos haciendo ahorita, pagando. Pero de por sí tenemos que regresar uno por uno hasta llegar ¿cómo se llama? El tercio que él dice que va a ser salvo. Entonces, cuando ese número se complete, entonces regresa a Jesucristo y todo va a la normalidad como era desde el principio. So Esdras está viendo, pero ¿cuándo nos vas a ayudar, Jehová? ¿Qué más dice? Versículo 35. ¿O cuando no pecaron delante de ti los que habitan la tierra? ¿O qué nación ha guardado así tus mandamientos? Estos ciertos hallarás So nombrados. dice, ¿y cuál nación ha guardado ante ti tus mandamientos? Lee. Estos cierto hallarás nombrados haber guardado, perdón. Esto cierto hallarás nombrados haber guardado tus mandamientos y no las gentes. Exactamente, eso dice. Vas a ver que solo Israel, por nombre, por el nombre que Él nos llamó, han guardado tus preceptos y no las demás naciones. Es difícil, es español antiguo, pero es lo que está diciendo la Escritura. Yo he ido por acá, he ido por allá, pero por todo el mundo he visto y he reconocido, y tú, Jehová, sabrás, tú sabes que solo Israel, por el nombre, por su nombre, ha podido guardar estos preceptos tuyos y no las demás naciones. Obvio, porque dice Salmos otra vez, 147, 19, 20, que solo nosotros íbamos a entender esto. Pero vamos a Mateo 20, 16. Disculpa, segunda de Esdras 6, 7 al 9. Y después Mateo. Segundo libro de Esdras, capítulo 6, versículo 7. ¿Sabes qué? Espérame, déjame ver si vamos a sacar este precepto en Isaías o no. Isaías. Sí, lee esto. Isaías 26, versículo 10. Y aquí en Isaías también te comprueba que estas naciones no pueden guardar la ley. Especialmente a Esaú. Esaú es, en Job te dice Esaú, se hace pregunta y dice, ¿y para qué me sirve a mí Jehová? Pero mira lo que dice aquí, 26 y 10. Isaías 26, versículo 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Exactamente, porque no está en su espíritu. No está en su espíritu obedecer a Jehová. En nuestro espíritu Israel está, pero muchos de nosotros preferimos no obedecer. So estamos en la condición de maldición que estamos. Ahora vamos a segunda de Esdras 6, 7
y 9. Segundo libro de Esdras, capítulo 6, versículo 7. Y mire cómo se cierra esto, porque fue del principio al final. Y acuérdense, el privilegio, espero que han estado tomando notas para ver todos los privilegios que de por sí son todos, bendición innumerable, los privilegios de ser esta semilla escogida del Altísimo. Y aquí otra vez lo confirma en otro libro, lo mismo que leímos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que de por sí este viene siendo el Antiguo Testamento, pero otra vez otro libro, otros preceptos. Lee. Versículo 7. Entonces yo respondí y dije, ¿cuál será la división de los tiempos? ¿O cuándo será la fin del primero y el principio del siguiente? Acuérdense, eso dice básicamente, ¿cuándo se va a acabar este mundo tan cruel? ¿Y cuándo va a empezar el ciclo o la etapa que sigue después de este mundo que está lleno de tanta, ¿cómo se llama?, injusticia y tanto pecado? Lee. Y él me dijo, desde Abraham hasta Isaac, cuando nacieron de él Jacob y Esaú, la mano de Jacob tenía desde el principio del calcañar de Esaú. ¿Se acuerdan de eso, no? En Génesis 25. Lee. Porque Esaú es el fin de aqueste siglo. De este siglo. De este siglo. Básicamente dice, Esaú es el fin de este mundo. El fin del mundo es Esaú. Ahí se acaba. Con este hombre tan malvado y lleno de pecado y lleno de maldad, dice, con este hombre, Esaú, que viene siendo el gringo, güero, como le quieran decir, con este se acaba. ¿Qué más dice? Y Jacob el principio del que se sigue. Exactamente, eso dice, y Jacob el principio del que sigue. Porque te dijo, el primero va a servir al joven, que es lo que te está diciendo aquí, te está explicando otra vez. Esdras le estaba preguntando, y aquí Jehová le confirmó por medio de su ángel, mira, cuando Esaú caiga de poder, entonces viene Jacob a gobernar. Jacob viene a gobernar por medio de ¿qué? De Judá. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, el sector de Judá, el león de Judá. Y dice, entonces en esos días ya el gobierno de Jesucristo será para eternidad. ¿Terminaste con eso? Entonces ahora leamos el último precepto, Mateo 20, versículo 16. A ver qué dice Jesucristo. El libro de Mateo capítulo 20, versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La misma lógica. La misma lógica. Los primeros serán últimos, o sea, no llegarán, y los últimos serán los primeros, que es lo mismo que te dijo desde el principio. O sea, todo lo que hablaba Jesucristo y los profetas, las escrituras, siempre te ha dicho lo mismo, pero por no estar conectados y no entender que hay un pueblo escogido, una semilla, un favorito de Jehová, no entendemos este libro. Pero primero Dios, esta tarde, ¿cómo se llama?, preceptos, pueda ayudar a nuestro pueblo a entender que el pueblo escogido de Jehová es Israel. De esa descendencia especial, santificada por Jehová, venimos nosotros, las 12 tribus. Entonces es un gran privilegio ser de esa semilla. Pero con eso concluimos esta lección. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.